Me confirman si ven la con pantalla, por favor. Sí se ve, pero no sé si lo puedes poner como horizontal. Ok. O sea, ahí se está viendo las diapositivas. Sí, Espera, Pamela, acá. Listo, ahí sale. sí, perfecto, Sí, ahí está gracias. bien. Sí, listo. Bueno, entonces, como decía la doctora, pues yo soy Paula Hernández, soy médica general de la UCC de Medellín. Y hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la infección urinaria en el embarazo. Ese es el QR donde pueden como encontrar los articulitos o la bibliografía de la que me basé para hacer esta charlita del día de hoy. Digamos que es información que de pronto todos conocemos, las asociaciones que más tienen importancia, sobre todo en el embarazo y pues también en las infecciones urinarias y algunas memorias de residentes que también es información valiosa, sobre todo porque ellos pues están constantemente actualizando. Entonces Doctora, vamos qué a... pena, ¿puedes Dime. como correr la reunión que se ve como el cuadro? Déjame ver. Ay, es que me tocó desde el teléfono, pero Le puedes dar como para la derecha y ya se corre. espera. Por la derecha. Ya, sí, Sí, gracias. listo. A ustedes. Bueno, entonces empezamos con la definición. La definición de infección urinaria es la presencia de bacterias dentro del tracto urinario que está asociada a una respuesta inflamatoria del urotelio y lo más frecuente que sucede o lo inicial es que haya una colonización alrededor de la uretra en las mujeres gestantes, eh, sobre todo por los cambios fisiológicos que son propios del embarazo. Entonces esos cambios fisiológicos digamos que pudieran englobar lo que es la fisiopatología de una infección urinaria. Similar a las mujeres no embarazadas, porque las mujeres de por sí, por nuestra anatomía, ya tenemos predisposición a tener infecciones urinarias. Pues similar a las no embarazadas, la infección urinaria inicia cuando las bacterias sean del intestino, que pues está ahí muy cerquita por el ano, o de la vagina, colonizan la mucosa de la uretra, ascienden por toda la uretra hasta llegar a la vejiga y en algunos casos hasta el riñón, que ya hablaríamos de lo que es una pielonefritis, vamos a hablar ya un poquito ahorita de eso, eh, pero pues en el embarazo hay unos cambios fisiológicos adicionales que favorecen esta colonización, como por ejemplo la dilatación del tracto urinario. En el embarazo hay una hidronefrosis leve, la pelvis renal y los uréteres empiezan a dilatar desde tan temprano como a las 7 a las 8 semanas de gestación. Hay relajación del tono del músculo liso, se enlentece todo el peristaltismo de la uretra, la relajación del esfínter uretral por los niveles de progesterona, pues también se ve disminuida la compresión de la vesícula porque el útero cada vez que va creciendo comprime más la vesícula, se incrementa la presión de la vesícula y esto favorece que digamos que el tránsito normal de la orina que va hacia abajo, pues ya no sea hacia abajo, sino que vaya a haber un reflujo vesicureteral y la orina pues también se empiece a concentrar y se empiece a retener después de la micción. Hay unos cambios propios también de la orina, cambios bioquímicos, se incrementa la glucosa, los aminoácidos, los productos de degradación de hormonas eh, en la orina, hay un incremento del pH urinario, el pH se vuelve más alcalino y si bien sabemos, pues esto es, digamos que un factor de riesgo o es algo que predispone a tener infecciones urinarias. Entonces, todo esto en conjunto favorece que el ascenso de las bacterias sea más fácil, llegue hasta el riñón y se cree un ambiente propicio para que haya crecimiento de las bacterias. En cuanto a números o algo de epidemiología, pues tenemos que las infecciones bacterianas son estas son las infecciones bacterianas más comunes del embarazo. Más o menos el 20% de las embarazadas puede presentar una infección urinaria durante su gestación y de este 20%, del 1 al 2.5% más o menos,
va a presentar una pielonefritis, que ya digamos que es como lo último en cuanto a las presentaciones que vamos a ver ahorita, que hay de las infecciones urinarias, y pues obviamente es a lo que más le debemos temer, y todo lo que hacemos desde el principio es en pro de disminuir el riesgo de que las pacientes embarazaditas vayan a llegar a una pielonefritis. Es muy importante entonces esto que les digo, evitar la progresión a pielonefritis, y por eso es que en las embarazadas se trata la bacteriuria asintomática. La bacteriuria asintomática, tratarla en el embarazo reduce hasta el 76% de progresión a pielonefritis. Es un número importante, sobre todo por lo que queremos evitar con la pielonefritis. Entonces, en las embarazadas se trata la bacteriuria asintomática. En cuanto a los microorganismos, o un poquito de porcentajes en cuanto a la prevalencia de estos, E. coli es la reina. O sea, sigue siendo la reina, no solamente en las no embarazadas, sino también en las embarazadas. Del 70 al 80% de los casos de microorganismos aislados es la Escherichia coli. Sin embargo, hay otros como la Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Staphylococcus saprophyticus, especies de Enterobacter, Streptococcus galactic, que es el estreptococo del grupo B, y este resalta en más o menos el 5% de las infecciones urinarias del embarazo. Este es otro microorganismo muy importante en el embarazo, que pues digamos que es otro tema aislado, pero ya vamos a ver qué hacemos cuando tenemos este microorganismo presente en las infecciones urinarias. Este link que aparece ahí de microorganismos del grupo Germen es una página en la que podemos encontrar como cifras en cuanto a Antioquia, sobre todo Medellín. Salen varias instituciones que participan, casi todas realmente las IPS de la ciudad, y hay cifras en torno a pues, las muestras de orinas que toman, digamos que resistencia a antibióticos y microorganismos. Hay incluso unas proyecciones a ciertos años, a ver en cuánto es que va a aumentar o en cuánto es que va a disminuir, o a qué microorganismos es que nos vamos a ir enfrentando en los próximos años. Entonces, pues ahí les queda el link. Digamos que es un link interesante, sobre todo para los que les gusta hacer investigación. Hay algunos datos importantes ahí en la página. Ahorita, sin querer, al final, en un momentico la revisamos rapidito. Igual en el QR creo que también quedó. Si no, pues es microorganismos, grupo germen, y ahí encuentran como toda la información de esto. Entonces, en cuanto a la clasificación, podría decirse, pues la presentación clínica de las infecciones urinarias depende de la presencia o la ausencia de síntomas y del compromiso sistémico, y se van a clasificar en bacteriuria asintomática, cistitis o pielonefritis. Otra forma de pronto clasificar, digamos, el espectro de las infecciones urinarias es si es una ITU baja o es una ITU alta. Entonces hablamos de que la bacteriuria asintomática y la cistitis pues, serían bajas, y ya la pielonefritis sería una ITU alta. Vamos a hablar de cada uno. Entonces, la bacteriuria asintomática es la presencia de bacterias patógenas a nivel de la orina sin que haya sintomatología asociada. ¿Cómo la vamos a diagnosticar? Con el uroanálisis, el urocultivo, que pues hacen parte, digamos, que de la batería de exámenes que nosotros le tomamos a las embarazaditas cuando tenemos el primer contacto con ella, y pues en algunas otras hará parte de un seguimiento si van presentando infecciones urinarias a lo largo del embarazo. ¿Qué vamos a mirar en el uroanálisis? Vamos a mirar si hay piuria, que la piuria es leucocitos en la orina, que hayan más de 5 leucocitos o glóbulos rojos por campo de alta potencia, o que haya presencia de esterasa leucocitaria. Este hallazgo es muy sensible, es poco específico pues para la infección urinaria, porque pues los glóbulos blancos o los leucocitos pudieran estar incluso alrededor de la vulva y significar que el uroanálisis esté contaminado, más no patológico. Los nitritos son el hallazgo más específico en un uroanálisis para definir si hay o no infección urinaria. Son tan específicos como el 98%, pero no son tan sensibles. Es decir, cuando están, prácticamente nos dicen si hay infección, pero puede que no esté, porque no todas las bacterias producen nitritos. Y si nos vamos al otro lado, que ya sería como lo no,
definitivamente no, es que no hayan nitritos ni esterasas, o sea, es muy poco probable que estemos frente a una infección urinaria. Tiene un valor predictivo muy alto, negativo muy alto. Es decir, si estas no están, o sea, si no hay leucocitosis y tampoco hay nitritos, realmente es muy poco probable que haya una infección urinaria y más bien podemos estar frente a un uroanálisis que está contaminado, más no patológico. La bacteriuria sintomática es clínicamente significativa cuando ya hacemos un cultivo y vemos que hay más de 100.000 unidades formadoras de colonias o más. Cuando están menos de esto, puede significar que el uroanálisis está contaminado y no vamos a dar tratamiento, porque no es una infección urinaria, sino que es un uroanálisis que salió contaminado. Cuando, digamos que empezaron estudios acerca de si se debía tratar o no la bacteriuria sintomática, pues nos dimos cuenta de que se ha convertido en un pilar para prevenir la aparición de pielonefritis en el embarazo. Desde que se empezó a investigar sobre esto, se sabe que se tamiza prácticamente, porque nosotros lo hacemos. Primer control prenatal de la embarazada está uroanálisis y está urocultivo. O sea, en Colombia lo hacemos, buscamos las infecciones urinarias porque sabemos el riesgo de que esas infecciones urinarias no se traten y progresen. Sin embargo, y es algo que prácticamente queda como en el tintero porque no hay conclusiones hasta el momento sobre eso, pero es algo que se está empezando a estudiar, y es la posibilidad, o sí, digamos que la posibilidad de que las bacteriurias asintomáticas no se traten y evaluar el riesgo de progresión a pielonefritis. Pues los datos a favor son muy buenos, o sea, las bacterias asintomáticas se tratan y la pielonefritis disminuye. Pero ya hay otros estudios que realmente pues no son ni, pues están relativamente recientes, que están tratando de mirar qué tan alto, qué tan bajo es el porcentaje de las pielonefritis, pues de que se presente pielonefritis en pacientes a las que no se les da tratamiento para la bacteria asintomática. Y esto pues es interesante porque estamos evitando también darle tanto antibiótico a unas embarazadas porque durante las 40 semanas, pues las 38, 40 semanas más o menos que duran todos los embarazos, hay pacientes que pueden presentar hasta 3 o 4 bacterias asintomáticas. Entonces son 3 o 4 ciclos de antibiótico que se le está dando a una paciente con todos los riesgos que esto significa. Pero hasta el momento no hay datos concluyentes con esto. Hay algunos estudios, estuve leyendo hace poquito, cuando estaba como leyendo lo de la charlita, que reportan datos de pielonefritis de más o menos del 2 al 3%, pero igual sigue siendo un número, digamos que alarma. Entonces mejor hasta ahora, todas las bacterias asintomáticas se tratan. ¿Cómo las vamos a tratar? Las bacterias asintomáticas, incluso es el mismo tratamiento para la cistitis aguda. Estos son los medicamentos que usamos: la nitrofurantoína, la amoxicilina más clavulánico, la cefalexina y la fosfomicina. El trimetoprim pues realmente es un medicamento categoría C, lo vamos a evitar mucho, y sobre todo si los otros que están arriba funcionan, vamos a evitar el trimetoprim. Los medicamentos, vemos que el que más se usa, una cefalosporina de primera generación, que es la cefalexina, a dosis de 500 miligramos cada 6 horas. Los ciclos, las recomendaciones es que sean de 5 a 7 días. El único medicamento que tiene dosis única es la fosfomicina, y pues realmente ha demostrado datos buenos de que a dosis única logra reducir, logra curar las infecciones urinarias. No se debe tratar la flora vulvovaginal cuando en los cultivos salgan lactobacillus, corinebacterias, estafilococcus coagulasa negativa. Esto es flora de la vagina, por el contrario es bueno para la paciente. Entonces estas no se deben tratar. Cuando el estreptococo del grupo B está presente en recuentos superiores a 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro, pues hay que tratar. Pero cuando está menos, no se trata. Pero hay que tenerlo presente para el momento del parto, porque esta es una indicación de profilaxis para el estreptococo del grupo A. Pues digamos que es otro tema aparte, pero pues hay que tenerlo presente. 100.000 unidades formadoras de colonias se trata,
menos, no es necesario tratarlo, pero hay que tenerlo presente como antecedente para el momento del parto. Se realiza el cultivo después de completar el tratamiento para evaluar que haya respuesta. Esto es otra cosita que pues también ha entrado a debatirse mucho. Ya habrán estudios que quisieran concluir en que no es necesario el cultivo después de realizar un tratamiento antibiótico, porque a muchos les va a salir negativo, y no solo porque no tengan una infección urinaria, sino porque acaban de recibir un ciclo de antibióticos y esto puede negativizar un cultivo, como en todos los cultivos pues que se vayan a realizar, no solamente el de la orina, sino cualquier otro tipo de cultivo. La cistitis aguda, pues es lo mismo, es la misma presencia de bacterias patógenas a nivel del sistema urinario, pues en la orina, pero que ya hay síntomas. Incluye disuria, hematuria, frecuencia urinaria y micturia. Estos síntomas pues son muy comunes en todas las embarazadas porque el útero está creciendo y está presionando la vejiga. Y una vejiga que está presionada, pues es una vejiga que constantemente va a dar como la necesidad de orinar, y no porque tenga orina, sino porque está siendo comprimida. Entonces se pueden superponer, digamos que a los síntomas comunes del embarazo, pero por eso es necesario hacer los exámenes. Hacemos lo mismo, el uroanálisis, el urocultivo, miramos lo mismo, si hay piurias, si hay nitritos. Ya sabemos que eh, los leucocitos son muy sensibles, pero son poco específicos, y los nitritos pues tienen mucha especificidad, pero tienen poca sensibilidad. Eh, es clínicamente significativa cuando hay un recuento mayor a 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro, pero otros estudios también están tratando de que como ya hay síntomas, o sea, esto no es una bacteriuria asintomática en que la paciente por tamizaje le encontramos la orina patológica, sino que esta ya es una paciente que tiene síntomas, es una paciente que ya está haciendo respuesta inflamatoria. Entonces, pues algunos datos ya sugieren que recuentos tan bajos como 100 pudieran ser indicativos de iniciar antibióticos. O sea, no necesitamos que hayan unos recuentos tan altos, sino que ya con recuentos de 100 pudieran tratarse. Algo importante a recordar es que, como hace parte de la definición de infección urinaria, el recuento de colonias, siempre estar pendiente que en el laboratorio lo reporten, porque ha pasado que reportan microorganismo, reportan antibiograma, y va a haber uno Escherichia coli y no dice las unidades formadoras de colonias. Entonces, siempre comunicarse con el laboratorio y pues decir que pues, es importante saber cuántas unidades formadores de colonias hay para que nos den el dato. El tratamiento de la cistitis aguda, lo mismo que la bacteriuria asintomática, los mismos medicamentos. Estamos como bajo las mismas tiempos de antibióticos, 5 a 7 días es básicamente lo que se recomienda. Estamos en una era de que queremos limitar mucho el uso de antibióticos, entonces siempre que se pueda hacer ciclos más cortos de antibióticos, pues esto va a ser mejor para los pacientes. No quiere decir que entonces a todos vamos a darles el montón de días de antibióticos para que se mejoren, porque pues hay otras cosas que hay que evaluar. Sí, le estamos dando el antibiótico que es, si es que estamos ante un germen resistente, si es que estamos ante un germen súper, hiper, mega resistente a muchísimos antibióticos y ni siquiera los más comunes le van a pegar. Entonces, eso es lo que tenemos que individualizar. Habrán pacientes a los que le ponemos 5 días, habrán otros que se van hasta los 7, pero siempre puedes como individualizado. Cada episodio que haya de cistitis aguda, pues corre el riesgo de progresar a pielonefritis, y esto es, digamos que lo más importante, siempre vamos a querer evitar ese riesgo. Y hay digamos, un concepto importante que es la infección urinaria recurrente, 2 o más infecciones urinarias diagnosticadas durante el embarazo, se da más o menos en el 4 al 5% de los casos, y dado como a estos riesgos de la infección urinaria en el embarazo, que pues, digamos que son los riesgos que hay siempre en una embarazada: parto pretérmino,
hay infecciones ahora, pues acá algunos microorganismos que están asociados a también digamos que resultados adversos en el bebé. El estreptococo del grupo B sabemos que está asociado a sepsis en el bebé. Entonces, es una patología que realmente se ve sencilla, pero impacta mucho, sobre todo por lo que se quiere evitar la progresión. Entonces, hay unos mecanismos de profilaxis o de evitar estas infecciones que son recurrentes, y hay, digamos que dos formas de hacerlo. Esto es algo que también tiene su debate, no todas las pacientes son candidatas a esto a pesar de que hagan infecciones urinarias recurrentes, y pues es algo que ojalá ya tuviéramos, o sea, que en caso de presentar esto o decidir si lo hacemos o no lo hacemos, ya tengamos como ayuda del obstetra y que estemos en un lugar donde la paciente, digamos, que pueda ser un poquito más vigilada porque se va a exponer a antibióticos mucho tiempo y digamos que eso también tiene su riesgo. Las pacientes que usan mucha cefalexina tienen riesgo, por ejemplo, de hacer candidiasis a repetición. Entonces, no es solamente como tome antibiótico durante todo el embarazo para que no den infecciones urinarias, sino también ver qué es lo que va a pasar más allá de dar tanto antibiótico. Pero las formas en las que se puede, o los, digamos que los protocolos que hay establecidos para evitar la infección urinaria recurrente es la profilaxis pre y poscoital. Se toma el antibiótico antes o después del coito vaginal, cefalexina o nitrofurantoína, y o la profilaxis continua. Se toma una vez al día nitrofurantoína en dosis de 50 a 100, que son dosis menores, por eso se les llama como una terapia supresora, o la cefalexina en dosis de 125 a 250, lo mismo, por vía oral, una vez al día durante todo el embarazo, incluso hasta 2 o 3 semanas después del parto. Entonces, por esto, pues eso es algo que lo menciono. Hay mucha controversia en cuanto a esto y pues ojalá si llegáramos a hacerlo, pues ya sea una paciente que esté en un manejo, digamos que multidisciplinario con obstetricia. La pielonefritis, entonces la pielonefritis es una infección que ya llegó al riñón. Se cree que pues, las bacterias que hacían en el de la vejiga llegan hasta el tracto superior y causan la infección. Es uno de los motivos más comunes de hospitalización en el embarazo, entonces esto quiere decir que el tratamiento es intrahospitalario, al menos al comienzo. Entonces, la pielonefritis ya se presenta con signos de infección como fiebre, náuseas, vómito, asociado a hallazgos al examen físico como el dolor en el flanco, sensibilidad a la palpación en el ángulo costovertebral, que es lo que conocemos como la puño-percusión positiva, o que también hayan anomalías en la ecografía renal. Hay diagnósticos diferenciales de pielonefritis, sin embargo, la paciente se presenta con estos síntomas y lo indicativo es iniciar antibiótico. Diagnósticos diferenciales como un cálculo en el riñón, que haya un absceso renal o que ya incluso haya una coriamnionitis, pero es mandatorio iniciar el antibiótico. También, pues la pielonefritis puede presentarse con ya, digamos que unas secuelas más graves o unas presentaciones más graves, como contracciones prematuras o incluso trabajo de parto prematuro, sepsis, insuficiencia renal aguda o síndrome de dificultad respiratoria aguda. El diagnóstico es básicamente lo mismo, hacemos un uroanálisis, un urocultivo, aunque, como les decía, pielonefritis, el diagnóstico es clínico. El paciente se está presentando con estos síntomas, es necesario empezar el antibiótico lo más pronto, hacer los exámenes antes, ojalá tomar el cultivo antes, pero tomar el cultivo no solamente como en las infecciones urinarias, sino como también en todos los cultivos que tomamos, no se debe retardar el inicio de los antibióticos solo por tomar una muestra, aunque afortunadamente una muestra de orina, pues sí es mucho más fácil recogerla que cualquier otro cultivo. Pero siempre, siempre inicio antibiótico pronto. Cuando ya está, digamos que la sospecha, si no se puede recoger, si la paciente no orina, si por alguna razón, sonda, o sea, de una, se toma el uroanálisis porque necesitamos tomar las muestras. El tratamiento inicial, bueno, en cuanto al diagnóstico, otros exámenes, si es necesario evaluar la función renal,
mirar electrolitos, un cuadro hemático. La hidratación con líquidos también va dirigida a que haya un gasto urinario responsable, por así decirlo, mínimo 50 mililitros por hora. Tenemos que asegurar este gasto urinario. El tratamiento inicial, inicio rápido de los antibióticos, iniciar líquidos, cristaloides, mantener a la paciente hidratada. El tratamiento, entonces ahí tenemos, digamos que los antibióticos que usábamos, como les decía, el tratamiento inicia intrahospitalario, sí o sí, la paciente se tiene que hospitalizar, hay que darle hidratación intravenosa. Se hace, digamos que el cultivo para ya luego dar una terapia antibiótica dirigida, pero el inicio, como en cistitis y como en bacteriuria asintomática, el inicio es empírico. Por eso es importante saber, digamos que datos de epidemiología local, más o menos las resistencias que tenemos como en nuestro entorno. Yo en este momento no me encuentro en Medellín, ni siquiera me encuentro trabajando en Antioquia, pero más o menos se manejan como unos datos parecidos. Entonces siempre tener como conocimiento de la epidemiología local. Por eso me parece muy chévere el link que les mostraba ahorita de, de la epidemiología, sobre todo en Medellín, porque eso lo van, digamos que direccionando a uno. Hay muchos hospitales que tienen su propio protocolo guiado por las resistencias que hay en su propia población, hablando como de municipios. Estos son los medicamentos que usamos, las cefalosporinas, que son betalactámicos, aminoglucósidos, incluido la amicacina, la ampicilina, la gentamicina, o las cefalosporinas en dosis única, como la ceftriaxona y la cefepime. Estos son, digamos que, recomendaciones de las guías, pero acá nos vamos hasta los 10 a 14 días de tratamiento. Se inicia un tratamiento intrahospitalario, intravenoso, el antibiótico que vayamos a elegir como por nuestra epidemiología, y la mayoría de las pacientes pues tienen una mejoría, casi que el 90% de las pacientes tienen una mejoría clínica en las 48 a 72 horas. Se define como mejoría clínica que las pacientes estén afebriles durante más de 24 horas, que haya mejoría de los síntomas. Como les decía, más o menos a las 48 o 72 horas ya debe presentarse esto. Si no hay mejoría, se debe evaluar qué está pasando. Entonces, mirar si es que pues ya ojalá hayan pitado los cultivos, porque ya podemos dar, vamos, un tratamiento más dirigido, y si no, descartar otras patologías con una ecografía, incluso con otros exámenes más avanzados, pero descartar qué está sucediendo en ese riñón anatómicamente que no permita que haya mejoría, a pesar de que ya llevamos varios días de antibiótico intravenoso. La resistencia realmente es la causa más común de que haya fracaso al tratamiento. Después de que haya mejoría clínica, ya los pacientes pueden pasar antibióticos orales, es decir, ya cumplieron como el concepto de mejoría clínica, eh, ya el tratamiento puede pasar de intravenoso a vía oral. Entonces, vamos a escoger los medicamentos que habíamos visto ahorita, excepto la nitrofurantoína y la fosfomicina, que no son medicamentos que están como recomendados para hacer ese paso de intravenoso a oral. Nitrofurantoína y fosfomicina no, pero los otros medicamentos sí, tipo cefalexina, pues las cefalosporinas o tipo amoxicilina, pueden funcionar para ya el paso de la terapia intravenosa a oral, y se pueden ir a su casa, ojalá supervisadas, y ven, lo de siempre. Si vemos que las pacientes realmente son muy poco adherentes, su casa es rural dispersa, es muy difícil que consulten, pues es mejor que se vayan con más días de antibióticos intravenosos, porque si no van a recurrir. Se van de 10 a 14 días con el antibiótico para la casa, y después de una semana se debe hacer el cultivo post tratamiento para ver si hubo mejoría o si por el contrario hubo una recaída del, de la infección urinaria, por el riesgo pues de que haya nuevamente pielonefritis y que pues los microorganismos se vayan volviendo más resistentes. Bueno, muchachos, eso era lo que les traía por hoy. Realmente infección urinaria, pues, no es un tema muy extenso.
Lo que de pronto podemos ir mirando cada vez es las actualizaciones que hayan. Hay cosas que ya están tomando fuerza, como les decía, el tema de que la bacteriuria asintomática puede llegar a un momento en el que ya no sea necesario tratarlo. Los cultivos post tratamiento puede llegar un momento en el que no sean necesario tomarlos, pues, porque ya se dio una terapia antibiótica, pero pues hasta ahora eso es lo que hay. De pronto estar actualizándonos, sobre todo en epidemiología local, porque eso también nos puede ayudar a dar unos tratamientos que sean más efectivos y que las pacientes tengan una mejoría clínica pronto y no de pronto estar titubeando entre un antibiótico y otro. Y ya, básicamente serían esas como las conclusiones. Siempre tener presente que pues las embarazadas van a hacer muchas infecciones urinarias a repetición, entonces las pacientes que consulten al servicio de urgencias, casi que mandatorio hacerle un uroanálisis. Si tienen la posibilidad de hacer un gram de orina, porque un cultivo se demora un poquito más, lo hacemos. Pues los gram en realidad nos ayuda mucho a dirigir una terapia antibiótica. Es un, decía un profe una vez, es un cultivo barato y rápido, porque básicamente nos guía qué tipo de microorganismo es, aunque no nos dice el nombre exacto, pues sí nos va guiando. Y ya, sería como eso, siempre tenerlo presente. Es, digamos, una patología relativamente sencilla, pero ya vemos que pueden tener muchas complicaciones cuando no se tratan a tiempo. Y lo ideal siempre, obviamente, va a ser como llevar un embarazo lo más sano posible. Eso sería todo, no sé si tienen dudas, y muchas gracias. Muchas gracias, doctora. La charla estuvo muy buena, muy interesante. Gracias a ustedes por invitarme. Muchísimas gracias, doctora, por la charla súper completa, nos encantó. Y bueno, para la próxima y una feliz noche para todos. ¿O alguien tiene ¿O alguna duda? alguien tiene alguna duda? ¿Ninguna? ¿Cómo que no? Listo, perfecto. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Pues estamos ahí pendientes a otros temitas. Me parece muy interesante que nos reunamos. Me imagino que los que estamos aquí, pues es que nos gusta la ginecobstetricia. Sigamos revisando temitas de, de gineco. Claro que sí. Muchísimas gracias a ti y a todos por la participación. Y bueno, un feliz viernes y un feliz fin de semana. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias.